Alberto Dante Fachin difundía en redes sociales un vídeo hace unos días valorando la manifestación del 18 de septiembre, donde entre otras cosas nos explicaba que era una manifestación de la extrema derecha españolista. La verdad es que ya aburre esta insistencia en que cualquier cosa que molesta al nacionalismo pues pasa a ser automáticamente de extrema derecha. Lo que pedíamos en la manifestación, lo que seguimos pidiendo, es algo tan sencillo como que las dos lenguas oficiales en toda Cataluña con plenitud de efectos, el catalán y el castellano, sean lenguas de la escuela, que el castellano, que es la lengua materna de la mayoría de los catalanes, sea lengua en la escuela catalana, sea lengua en la que se enseñe, sea lengua que se utilice en las comunicaciones, sea lengua que se utilice con normalidad, para así poner fin a algo que no sucede en ningún país de nuestro entorno y creo que de fuera de nuestro entorno, que es que la lengua mayoritaria de la población y que es oficial no sea lengua en la escuela. Esta es una situación anormal que solamente tiene una explicación nacionalista. Y en este sentido es gracioso que el señor Fachin, cuando se pide algo tan normal, algo que encaja tanto, por ejemplo, con las recomendaciones de la UNESCO, de que la lengua materna esté presente en la educación, lo que diga es que en realidad lo que pretendemos es resucitar el franquismo. Mire, si algo se parece al franquismo ahora mismo en Cataluña, si algo tuviera algún parecido, alguna similitud con el franquismo es el nacionalismo, que lo que pretende es excluir una lengua de la escuela, que lo que pretende es controlar en qué lengua hablan los maestros entre sí, que pretende controlar cuál es la lengua que utilizan los niños en el patio. Eso yo no voy a decir que es franquista, porque en fin, no me gusta emplear términos que no son rigurosos, pero es bastante totalitario. Eso es bastante antidemocrático. Y eso es por lo que estamos luchando. Y que entonces ustedes que defienden estas cosas totalitarias y antidemocráticas nos llamen a nosotros franquistas o extrema derecha, la verdad es que es ridículo, completamente ridículo. Pero vamos a seguir.